Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y le decía al inicio que vamos a analizar, vamos a seguir porque ya hemos hecho varios programas con análisis de este caso, este drama, una tragedia que nos sigue doliendo en Chihuahua del asesinato de este niño Christopher, y desde varias visiones me parece que tenemos que reflexionar en Chihuahua qué nos pasa, qué nos pasó, desde lo más profundo que se pueda, desde las especialidades que se encargan de analizar estos temas. Y sobre todo me parece a mí que hay que hacerlo con mucha conciencia y lo tenemos que hacer como sociedad, lo tenemos que hacer como gobierno, como medios de comunicación, como especialistas, como academia. Yo creo que si no lo hacemos, pues entonces nos siguen pasando estas tragedias sin que nos interesen. Me parece que una manera de poder tener atención y prevención, porque es un caso que necesita atención y prevención, pues es analizarlo, es desmenuzar qué nos pasa, qué nos pasó y sobre todo qué podemos hacer. Y bueno, pues en esta ocasión yo le quiero agradecer muchísimo a Víctor Quintana que nos acompaña a hacer este análisis. Víctor viene hoy como sociólogo, porque seguramente usted conoce a Víctor Quintana como político, es un hombre muy destacado en la política, en partidos de izquierda, como líder social, como activista, y casi siempre te conocemos así, Víctor. Creo que se hace falta, fíjate, me parece que sí nos hace falta, a lo mejor que te ubiquen más como académico, porque tú eres académico, eres catedrático en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, haces investigación, tienes maestría, tienes doctorado, no eres un improvisado y eres sociólogo. Y además una articulista de estos temas, y entonces, fíjate que ahora que estaba yo viendo, bueno, ¿a quién invito que le sepan a estos temas? No hay en Chihuahua, me parece que sí necesitamos fortalecer más esta área de las ciencias humanas, de las humanidades en Chihuahua. Necesitamos más especialistas de la rama humanística que nos ayuden a analizar estos temas tan difíciles, temas sociales. Y la sociología me parece a mí que es una de las áreas académicas con más herramientas para poder hacer estos análisis. Bienvenido, yo te agradezco mucho, sobre todo porque sé que andas muy ocupado, estamos en la recta final de las elecciones y bueno, pues Víctor dirige un partido político, Morena, y anda en friega. Yo te agradezco mucho, entonces, por donde tú quieras empezar, Víctor. Me parece, a mí me gustaría que pudiéramos hacer un esquema académico, un esquema sociológico, donde la gente que nos ve nos pueda entender un poquito qué nos pasa como sociedad para que ocurran estas tragedias y luego más adelantito qué podemos hacer o qué tendríamos que hacer. Bienvenido. Muchas gracias, no, pues gracias por la invitación y por tus conceptos sobre un servidor, Dora. A mí me da mucho gusto estar aquí en Ecos de Mirabal, con una entrevistadora siempre tan inteligente y tan sensible a los temas sociales y políticos más urgentes de nuestra sociedad. Bien, yo comenzaría con una entrada que le di al artículo que escribí sobre esto. Yo digo, los niños que mataron a Christopher ya estaban muertos a la hora de matarlo. Sí. ¿Sí? Ya habían sido asesinados esos niños a la hora de matar a su amigo. Los asesinamos y ellos se convirtieron en asesinos a la vez. En asesinos, sí. ¿Por qué? Porque hubo un proceso que les mató el hombre, la persona humana que llevamos dentro. Si no se las mató, cuando menos se las dejó casi en agonía. Todo un proceso. Entonces, si quieres, analizamos eso. Sí, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Yo pongo una causa inmediata de esta situación y luego las causas más mediatas, más estructurales. La causa más inmediata de lo que sucedió es lo que los especialistas en esto le llaman, es una inexistencia o una existencia a la mínima expresión de lo que se llama la economía del cuidado. No existe o se dio al mínimo. ¿Qué es la economía del cuidado? La economía del cuidado es toda esta serie de prácticas
por las que los padres, no nomás la madre, los padres les dan a los hijos educación, se preocupan, cuidan de ellos, que vayan a la escuela, que hagan la tarea, ¿sí? Que tengan buenas relaciones con sus amigos, que se bañen. Algo tan elemental, ¿no? Algo tan elemental. Eso, esa economía del cuidado es parte de eso. Que les transmiten tradiciones y valores. Mira, en esta familia hemos sido así, estas son tus abuelitas, tus abuelitos, hay que saludar, hay que decir con permiso cuando pasas en medio de la gente, no hay que hablar con la boca llena. Ese tipo de cosas, que pueden ser reglas de urbanidad muy formales, en realidad son los principios para desarrollarte en una sociedad. Hay que escuchar al otro, no hay que interrumpirlo. Esto es parte de la economía del cuidado, ¿sí? Hay que respetar a los demás. A la gente mayor hay que ayudarla. No es bueno robar. No es bueno robar. A los débiles hay que protegerlos. Esta transmisión de valores. Y una cosa muy importante de la economía del cuidado es las caricias. O sea, el acercamiento físico de los padres, el afecto, brindarles afecto, convivir con ellos, acariciarlos. Esto es clave en la formación de cualquier persona. Una persona que no recibe caricias físicas de niño, de sus padres, crece con deficiencias. Entonces, todo ver con quién te juntas, a qué hora regresas en la noche. Esto podrá parecer de repente muy conservador, pero es la protección mínima que todo ser humano requiere. La protección mínima que todo ser humano requiere. Se llama la economía del cuidado. ¿Y esto lo recibe en su casa? Esto nada más en la casa lo recibes. Porque si lo recibes en otra parte, te vas a arriesgar a que no sea bueno. Y cuando decimos familia es papá, mamá, abuelita, tía, tío, primo, sobrino, sí, es todo un entorno. Pues. Todo un entorno. Pero, entonces hay una desintegración de la economía del cuidado. ¿Por qué? Varias razones. Los padres tienen que trabajar. Si son dos, padre y madre, tienen que salir a trabajar. En una colonia como Laderas de San Guillermo. Está lejísimos. Está lejísimos. Tardan hora y media en venir y hora media en regresar. No comen con ellos. Estamos viendo imágenes de este caso que han aparecido en los distintos medios mientras platicamos. Una mamá muy joven, la de Christopher. Muy joven esta señora. Sola, una mamá Tania, sola. ¿no? Tania, porque había muerto su marido. Porque murió su marido. Entonces, fíjate, ya tenemos una causa ahí fuerte de lo que le llamamos deseconomía del cuidado. Ella tiene que ser de padre y madre a la vez. Sí. Tiene que sacar adelante a la familia económicamente. Entonces, y luego tiene que atender un niño incapacitado, sí, con discapacidad, mejor dicho. Esto ya le disminuye fuertemente el tiempo que le puede dedicar a cuidar a Christopher, que no se salga, que con quién sale, etcétera, etcétera. Pero esto no es el caso de Tania nada más. Esto es el caso de un gran número de madres y padres chihuahuenses que por las extenuantes y largas jornadas de trabajo y de transporte, no pueden atender a sus hijos suficientemente. Dicen, es que ¿para qué trabajan las madres? Pues las madres trabajan porque si con el salario del padre no alcanza para vivir bien, pues tiene que trabajar la madre. Claro. O sea, no es responsabilidad de las madres. Entonces, tenemos un sistema que ha hecho que el tiempo dedicado a la economía del cuidado se reduzca al mínimo. La gente, una amiga, Lourdes Almada, hizo un estudio en Ciudad Juárez, y sacaba una conclusión impresionante. Dice, nadie trabaja, ni se enferma tanto como las mujeres trabajadoras de Ciudad Juárez. Y yo diría lo mismo con las de acá. Las de acá, las que trabajan en la maquiladora. Entonces, jornadas largas de trabajo, jornadas largas de transporte urbano, hostigamiento en todos lados. Entonces llegan muchas veces cansadas, extenuadas, de mal humor. Lo mismo puede decirse del papá. Y la calidad del tiempo que le dan al niño baja mucho.
baja mucho, y entonces el niño tiene que acudir a, bueno, eso es la familia nuclear. Antes, ¿qué pasaba? En la casa vivían los abuelitos o una madrina, una tía que no se casó, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, suplían el cuidado que no daban los padres, porque ahí estaba la familia más amplia, ¿no? Bueno, en estas colonias, que están lejos de la ciudad, colonias nuevas, la red familiar se rompe, Dora. O sea, la abuelita a lo mejor ya vive en la colonia Dale o en la campesina, ¿sí? La tía a lo mejor se quedó a vivir en la colonia industrial donde vivían antes. Entonces se rompe la red familiar. Y los matrimonios jóvenes se van a estos fraccionamientos de la periferia, riberas del Sacramento o del Sufrimiento, como le dicen, ¿no? Riberas del Sacramento, Punta Oriente, Punta Naranjo, San Guillermo. Y esas relaciones que tenían familiares, que les ayudan a cuidar a los hijos, que se hacen cargo de ellos cuando tienen que salir a trabajar. Ahí se los encargué una tía, o a la vecina de todo el tiempo. Pero aquí, como son puros matrimonios jóvenes que llegan a las casas y casi todos tienen el mismo esquema de vida, o son madres solteras, madres solas, o son madres trabajadoras, entonces hay una gran cantidad de niños libres, no libres, solos en la calle. Entonces, el tiempo que se les da a los niños para la socialización positiva, para la transmisión de valores, de conocimientos, de actitudes, de formas de relacionarse con los demás, eso se disminuye al mínimo, porque no pueden los padres darlo, por un lado. Por otro lado, no puede darlo la familia más amplia, porque estos fraccionamientos rompen las redes familiares. Se va una persona ya muy lejos a vivir y no hay quien cuide a los niños. Tercero, el Estado no suple esas deficiencias. Por ejemplo, en las laderas de San Guillermo no hay escuela primaria. En una escuela secundaria técnica me platicaba el licenciado Francisco Molina, que tú conoces, Sí. me platicaba en una escuela secundaria técnica, tuvieron que tratar a este muchacho de 15 años que estaba un poquito mal, de los que fueron los autores materiales, y pues se dieron cuenta que no podían tratarlo bien, no tenían los elementos en la escuela para tratar a un niño con esas características de problemas mentales. Entonces, escuelas insuficientes, poco o mal atendidas, y ahora están descubriendo el hilo negro de las escuelas de turno completo, cuando hace mucho que se debía llevar a cabo. Ausencia de guarderías, no lugares adecuados para que los muchachos jueguen, pasen el tiempo libre. Vas tú al parque de las áreas de San Guillermo, yo estuve ahí 15 días antes, y es un páramo, es un yermo el parque. Ahí unos cuantos arbolitos asustados, ¿sí? Un terregal tremendo, no hay programas. ¿Por qué? Porque el municipio de Aquiles Cerdán no se da abasto por ese crecimiento tan impresionante que tuvo en población y en extensión habitada. Entonces, no hay programas sociales, no hay programas de atención a los niños, no hay programas de prevención de adicciones. Entonces, cuando el niño sale de la escuela, Si es que va a la escuela. si es que va a la escuela, puede estar inscrito en la escuela y no necesariamente va, porque no hay quien cuide que vaya. ¿Por qué? Porque los papás, a lo mejor la mamá o el papá o los dos, se salen antes de que el niño despierte, incluso le dejan la comida hecha y le dicen, ahí te sirves de comer porque no puedo venir a darte la comida. El niño, nadie asegura que va a la escuela. Entonces, si es que van a la escuela, cuando salen de la escuela, no tienen, como dice la gente de antes, no tienen gobierno en su casa. ¿Por qué? Porque no hay adultos que estén en la casa ayudándoles, están trabajando. Ni hay, te digo, escuelas de tiempo completo, ni hay guarderías, ni hay casas de cuidado, ni hay centros de la niñez y la juventud. Entonces, la calle es la que enseña a los niños. Estos son las condicionantes sociológicas estructurales. Un niño que es mal socializado, un niño que
no recibe la suficiente educación, formación, más bien diría, de los padres, que no es bien formado en las relaciones sociales, pues es un niño que va a empezar a causar problemas en la sociedad. Pero luego viene otra cosa, o sea, este asunto de las jornadas largas de trabajo, el mal transporte urbano, las colonias diseñadas nada más por el lucro, lejísimos de los centros de trabajo, sin lugares de convivencia, colonias que provocan mucho el roce entre las personas, porque son tan poquitos los metros cuadrados de construcción, y son nulos los espacios de estacionamiento, que si te llega a visita ya tuviste un problema con el vecino, porque se estacionó alguien afuera de su cochera. Todo esto genera un ambiente de mucha violencia, todo esto genera un ambiente de descuido de los niños. Pero hay otro elemento que yo le llamo la cultura de la violencia. Esto es como, podríamos decir, todos los anteriores elementos que dije, como que van predisponiendo al niño a tener conductas antisociales. A tener conductas antisociales. O sea, el niño no está suficientemente preparado para tener una buena relación en su comunidad, por el descuido de que fue víctima, por la no transmisión de valores, por la no socialización. Entonces viene otro elemento muy fuerte que yo le llamo la cultura de la violencia. ¿Qué es la cultura de la violencia? Esa serie de símbolos, de significados, de producciones culturales, digamos, llamémosla música, programas de televisión, jueguitos, que están llenos de significados. Y eso es lo que va formando la cultura de la violencia. ¿Qué ven los niños? Los jueguitos, a ver quién mata más. Y la vida como algo intrascendente. Me mataron, no, pero al cabo ya gané vidas extras. ¿Sí? En los jueguitos tú puedes tener muchas vidas extras. ¿Sí? Entonces la vida como algo intrascendente, el objetivo de un juego es matar a muchos adversarios, matarlos. ¿Sí? Y luego esto relacionado con este ambiente que hemos vivido, ¿sí? De que en Chihuahua tuvimos 18,000 muertos, asesinatos, nada más entre 2008 y 2012. 18,000 asesinatos, el que todos los días sepas de masacres, el que todos los días sepas de ejecuciones. Esto va formando en los niños parte de la cultura de la violencia, porque además los niños no lo ven como algo negativo a rechazarse, pues si matar se convierte en algo ordinario, tan ordinario normal, que común. Sí, que pueden matar muchos ahí, y además empieza a hacerse la plática sobre eso, no nomás en los adultos, sino también en los niños. Entonces, hay un mecanismo de comunicación. La cultura siempre se hace con procesos de comunicación que no conocemos, fíjate, que no conocemos. Cómo estos niños se han ido comunicando esa cultura de la violencia. Cómo se van socializando ellos en esa cultura de la violencia. El juego es parte de... El juego es parte de eso, por supuesto. Los niños dicen, juegan a ser sicarios, juegan a ser capos. ¿Por qué? Porque son los hombres que se les dan a admirar. Y además, porque son los únicos de su condición social que pudieron hacerse ricos. O sea, en este país que tenemos, y volvemos a las causas estructurales, no puedes hacerse rico trabajando, honestamente. La única forma de hacerse rico pronto, y para estos niños y jóvenes el tiempo es muy importante, es metiéndote de sicario o metiéndote de capo. Por eso los sicarios y los capos son puestos como modelos. No, nos podemos decir los grandes canales de televisión, no es cierto, no los ponemos como modelos. Pues no, pero presentas una serie que se llama El Señor de los Cielos, que es muy vista. Entonces todo esto forma parte de esa cultura de la violencia, que a falta de otros referentes fuertes de respeto, de solidaridad, de cariño, de colaboración, tienes unos referentes muy fuertes de tener más, de competir, de pasar sobre el otro, de matar, que a final de cuentas terminan predominando sobre los otros. No sé si me explique. Sí, yo me pregunto, a todo este esquema que tú explicas,
socioeconómico, esta necesidad de muchos hombres y muchas mujeres de tener que ver la manera de sobrevivir, de traer el sustento, de ver dónde trabajan, si es que trabajan, porque pues muchas veces no consiguen trabajo y está la desesperanza también. Y entra en estas personas, en estas parejas o en estas mujeres solas, el alcohol, las drogas, los antidepresivos, la depresión, etcétera. Este esquema muy difícil para las personas, muy difícil. Y si para estas personas es difícil el poder atender a las criaturas en este sistema, en estos esquemas, pues debe ser todavía más difícil. Y bueno, le agregamos el problema de violencia, que es una crisis, estamos en una crisis de violencia, a partir de la famosa guerra contra el narcotráfico, con montones de asesinatos y montones y montones y montones. 24,000 huérfanos produjo. 24,000 huérfanos, imagínate. En Chihuahua. Si vemos la forma en cómo mataron a este niño, estos otros niños y niñas, porque son niños y niñas, es como un simulacro, como una copia de tantas y tantas ejecuciones a manera del crimen organizado, tantas y tantas notas periodísticas que hemos visto y que hemos leído y que hemos escuchado en los medios de comunicación, no le pide nada, no se diferencia nada a todas estas ejecuciones a lo largo y ancho del país, porque no es nada más en Chihuahua, sino en todo el país que han habido estas ejecuciones de esta manera, ¿no? De esta y de otras maneras, por supuesto. Y entonces tenemos una crisis, digamos, en muchos sentidos. Pero yo me pregunto, ¿por qué no estamos viendo desde el Estado, desde las universidades, por qué no estamos viendo una estrategia para poder remediar esta crisis de manera urgente y de manera que se note de manera sistematizada? Porque las crisis solamente se pueden revertir y se pueden atender con estrategias urgentes, emergentes, digamos. Me parece que tenemos una crisis que a lo mejor se busca atender, a lo mejor se busca, por ejemplo, la Fiscalía dice que se está atendiendo, pues, aniquilando a los capos, aniquilando a los grupos de los sicarios, y que ya no hay persiguiendo policíaca, con policías a estos delincuentes, que ya no hay tanto secuestro, que ya no hay tanto extorsión, que ya no hay tanto asesinato. A lo mejor han disminuido, pero tenemos esta otra parte, esta otra crisis de la cultura de la violencia, ¿no? Esta otra crisis que no se puede atender con los policías, que se tiene que atender de manera social. Y entonces, ¿por qué no estamos viendo ejércitos de estudiantes, de funcionarios y funcionarias públicas que vayan a las colonias con programas culturales, deportivos, etcétera, a ponerles a las criaturas, ayudarles a los papás y a las mamás, involucrándolas a los papás y a las mamás en actividades deportivas lúdicas que puedan ayudarle a Chihuahua pues a salir de esta crisis, porque me parece que es una crisis. Entonces, me parece que se nos está como olvidando esto. Y bueno, por un lado la autoridad, por el otro lado las universidades, un llamado. Yo no veo a las universidades públicas y privadas que pongan a chambear, a involucrarse socialmente en la atención a esta crisis a los jóvenes, a las jóvenes. Organizaciones de la sociedad civil también quizá nos están faltando de este corte de ir, ejércitos, insisto yo. Pues no, parece ser que últimamente por ahí anda un proyecto del DIF que quieren les están llamando ¿cómo les llaman? A estas colonias de la periferia con
pues con síntomas de urgencia social. De urgencia social. Pero me parece, yo no veo esto, me pregunto qué pasa, ¿no? Mira, yo pienso que lo que sucede son varias cosas a este nivel. Primero, hay ignorancia y segundo, hay falta de voluntad política. Sí. Hay una ignorancia culpable, ¿eh? Mira, en el año 2007, una de las personas que más conoce sobre desarrollo humano en México y social, la doctora Clara Hussman, tú la conoces, Clarita, vino a Ciudad Juárez y junto con un compañero académico de la Universidad de Ciudad Juárez hizo una investigación. La UACJ editó en dos tomos, se llama La realidad social de Ciudad Juárez. Y en esa investigación, después de ubicarla, incluso georreferenciarla en el mapa, ellos concluyen que hay una serie de deficiencias, las que dije ahorita, que están incidiendo en que la economía del cuidado de los jóvenes y de los niños prácticamente es inexistente en Ciudad Juárez. Muestran, por ejemplo, en aquel tiempo no había ninguna preparatoria al sur de la ciudad y eran como 500,000 habitantes. No había ningún teatro ni un cine al sur de la ciudad como para 500,000 habitantes. Entonces tiene una serie de recomendaciones basados en un estudio psicosociológico bastante bueno del asunto. Ahí se quedó en los anaqueles el libro. Cuando yo fui diputado local, me tocó presentar el libro y compré 13 tomos, 13 juegos, porque son 2 tomos, 13 juegos, y se los regalé a los diputados de Ciudad Juárez. Les dije, miren, este es un excelente instrumento para ver qué es lo que se puede hacer con Juárez ahora que que ha estallado la violencia. Fue el peor gasto que he hecho en mi vida. No tuvo ninguna... Ni lo han de haber leído. Ni yo creo que ni lo abrieron, ¿no? Pero okay, que los diputados, que a final de cuentas son responsables indirectos de la política social, pues es preocupante, pero no tanto. Yo pienso que los que hacen la política social del municipio de Juárez o de aquí del gobierno del estado, tampoco leen este tipo de cosas. Los que planean el desarrollo social no leen este tipo de cosas. Mira, después de eso, hicieron un estudio más elaborado, encargado por la Secretaría de Gobernación al mismo equipo, sobre las condiciones que generan violencias en los contextos urbanos. Lo volvió a hacer el equipo con el apoyo de la Secretaría de Gobernación Federal. Y fue tan exitoso como estudio que luego la Secretaría de Gobernación Federal les pidió a todos los municipios importantes del país, a los que les iba a dar fondos para el combate a la criminalidad, que hicieran un estudio como el de Clara Hussman. Lo hicieron algunos, aquí en Chihuahua se hizo. No sé con qué calidad se hizo, quiénes lo hicieron, porque vetaron que participáramos algunos en ese estudio por cuestiones políticas, pero no se nota en el Plan Estatal de Desarrollo, ni se nota en los planes municipales de desarrollo, ni se nota en el nombramiento de los funcionarios, Dora. Quien está al frente de la Secretaría de Fomento Social debe ser alguien que entienda el asunto del desarrollo social, que entienda la producción de vulnerabilidades. ¿Qué es eso? El ser huérfano te hace más vulnerable al crimen organizado o a tener conductas antisociales que el no ser huérfano, ¿sí? El tener 2 padres que trabajan te hace más vulnerable que el que trabaje uno solo. Así se van produciendo las vulnerabilidades sociales y no son vulnerables en cuanto se les pueda atacar, sino son vulnerables en cuanto pueden tener conductas antisociales y afiliarse al crimen organizado. Entonces, no hay la preocupación, no entiende, para acabar pronto, no entiende ni en los gobiernos estatal, creo que Rosario Robles sí lo podrá entender, pero a final de cuentas no lo pone en marcha, no entienden qué es el desarrollo humano y social, y no dirigen políticas hacia eso. Mandan despensas y mandan cortes de pelo y vacunación, pero ¿qué es el desarrollo social? ¿Qué es la integración de la sociedad, la cohesión social que hay que restablecer? Eso no lo entienden, entonces no pueden dirigir programas hacia allá. Así es. A mí me parece que este caso es la crónica de una tragedia anunciada, tenía que pasar.
y lo más peor, y no es la única que ha pasado, si hacemos un análisis de otros, a lo mejor este es el caso más dramático, porque fueron niños y niñas quienes asesinan, y fueron varios, un grupo, y la forma, quizás sí sea por eso la más dramática, pero si no le ponemos atención, me parece que seguirá ocurriendo, de otra forma, de otra manera, y a lo mejor ni siquiera pueden ser casos, tragedias que lleguen al homicidio, al bullying constante, exacto, a la violación. Tenemos tragedias sí, que a lo mejor no conocemos en estas colonias, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero no se ven, Víctor. Yo te agradezco, se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir, pero me parece que tenemos que aportarle pues con análisis, que es lo que podemos hacer desde los medios. Análisis con exigencia, a las autoridades, a quien le toque, cada quien, a la academia. Yo insisto mucho que las universidades públicas y privadas estamos llenas aquí en Chihuahua, la ciudad está llena de universidades públicas y privadas. Han venido muchas que le tienen que entrar también. Indudablemente. Pues aportando. Y el servicio social. El servicio social, por ejemplo. Muchas veces unos remedios de servicio social. Es una buena idea. A veces el servicio social es que en la misma universidad la hagan de secretarios, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, definitivamente, yo creo que hay que reorientar el servicio social de las instituciones de educación superior. Es una buena idea. Nos tenemos que ir, yo les agradezco, te agradezco mucho, Víctor, y seguimos haciendo análisis. Le agradezco muchísimo al equipo que hace posible la transmisión, le tocó a Abraham aquí el camareo, pero allá adentro están todos los demás compañeros, Armando, Josué, tenemos un chico nuevo que se llama Lalo, Eduardo, a Omar Mares, a todos muchísimas gracias, a Viviana en la producción, a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal, muchísimas gracias y hasta la próxima.